Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de las plantas de ciclo combinado que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Son dos en Yucatán. Esto se empezó en 2020 cuando usted anunció el plan energético para Yucatán en el 2020. La gente quiere ya que se acaben esas plantas porque es la Mérida 4 y la de Valladolid, porque la semana pasada hubo apagones. Están esperando también que el Mayacán inyecte más gas para esas plantas puedan trabajar la gente está segura que ya acabándose esas plantas de ciclo combinado ya van a tener mucho menos problemas en Yucatán con el servicio eléctrico. Entonces, esa es la pregunta. Y por qué una planta de Iberdrola que estaban construyendo, que está bien porque no la siguieron haciendo porque no tienen los de impacto ambiental. Esta planta que estaban construyendo no tiene Iberdrola y pues no se necesitaría si se acaban estas dos plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Esa sería mi primera pregunta. Sí, son dos proyectos, ya están licitadas las dos termoeléctricas. En efecto, una es para Mérida y otra para Valladolid. Con esas dos plantas y con el gasoducto que se está reforzando, se va incluso a ampliar, ya se resuelve el problema de la península. Teníamos cuando entramos dos problemas de aislamiento, la península de Yucatán y Baja California Sur. En los dos casos ya estamos trabajando y se va a garantizar el abasto permanente de energía eléctrica. Además, entre otras cosas, hay mucha demanda de energía por el crecimiento del turismo, pero además el Tren Maya de Mérida hasta Chetumal va a ser eléctrico. Entonces ya está también la Comisión Federal trabajando en esa infraestructura, pero se requieren las plantas. Ya se está trabajando y tengo el reporte de que para finales del año próximo ya van a entrar en operación en una primera etapa y van a ir ampliando su capacidad productiva. Eso es lo que podemos informar. Fue nuestro compromiso en Yucatán y vamos a cumplir. ¿Y no hay posibilidad de que llegue energía hidroeléctrica a Yucatán? Hay de Chiapas y de las hidroeléctricas. Una red de transmisión. Sí. Por ahí llega, pero hay problemas de interrupción en las líneas. Se afectan líneas casi siempre a la altura de Champotón, por donde está elegido el ingenio La Joya. Se habla de que cuando se quema la caña se afectan las líneas y se interrumpe el suministro a la península. Entonces, por eso
lo del gasoducto y poner las plantas allá. Claro que hoy se llega por estas líneas de transmisión que se tiene, se tiene energía, las plantas de Mérida, pero se requiere tener pues más seguridad en el suministro, y eso es lo que se está haciendo. Ya se contrataron las plantas. Vamos a pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe sobre estas plantas y sobre lo de Baja California Sur, que también había pues la queja y el problema de apagones en tiempo de mayor demanda. Todo eso lo estamos resolviendo ya con nuevas plantas, con traslado de gas a Baja California Sur, igual, nada más que en este caso en barco. Acabo de reunirme con uno de los consejeros dueños de una de las empresas que distribuyen gas, una empresa estadounidense, y tenemos ya un contrato con ellos para que no falte el gas en Baja California Sur, es en La Paz, y que no le falte el suministro de gas a las plantas de La Paz que dan el servicio de energía en Los Cabos y en toda esa región. Muchas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente. Por cierto, hoy voy a estar en Valladolid, o sea, y seguro que voy a saber cómo vamos. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿a qué acuerdo llegaron su gobierno con la empresa Talos Energy para que esta empresa estadounidense se desistiera del arbitraje internacional por la titularidad del mega yacimiento en aguas someras de Zama, en el Golfo de México? Se llegó a un acuerdo. Esto es una gran noticia porque Pemex va a poder explotar ese yacimiento que se calcula de 160,000 barriles diarios de petróleo. Ellos, según esto, Zama descubrió pero lo que pasa es que la mayoría está en la zona cero, que es la de Petróleos Mexicanos. Entonces, pues aunque lo hayan descubierto, pues la mayoría está del lado sí. Sí. Entonces, se llegó a un acuerdo, porque qué bueno que se lleguen a acuerdos antes de arbitrajes internacionales y de pleitos. Sí, nos estamos reuniendo. Ayer terminamos 16 reuniones con 16 empresas estadounidenses, tanto para tratar asuntos de energía eléctrica como de gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó, porque en algunos casos se entregaron permisos en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión. Sin embargo, se entregaron los permisos. En otros casos, sin permiso, construyeron plantas
de energía sin permiso. En otros casos no tenían terminales para almacenar combustible y hacían trasvases, y se demostró de que esto facilitaba el contrabando de diésel, sobre todo. Se trataron asuntos de inversiones para plantas de licuefacción, y se vio lo de Talos, cómo explotar este yacimiento que tiene mucho potencial. En efecto, se calcula que se pueden extraer hasta 160,000 barriles diarios de petróleo en aguas someras, en el Golfo. ¿Qué sucedió ahí? Que en las llamadas rondas, cuando se lleva a cabo la política energética y se entregan bloques en mar y en tierra a empresas para la explotación petrolera, desde luego nosotros nos opusimos a eso, pero entregaron 110 concesiones, y de las primeras que se entregaron fue a esta empresa, no Talos, sino otra empresa, incluso en algún tiempo vinculada con familiares, con cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se llevaron a trabajar a funcionarios del más alto nivel de Pemex, de modo que sabían que había petróleo. Se contó con información privilegiada, se entregaron los convenios, pero no nos heredó, como decía el poeta, el diablo los veneros de petróleo, también Dios protege a México. Y junto a ese yacimiento hay otro que es de la nación. Entonces, cuando se descubre que es un solo yacimiento, de acuerdo a la misma ley, tiene que operarlo la empresa que, de acuerdo a estudios, posea más reservas. Entonces hicieron los estudios y se encontró que el yacimiento de Pemex tiene más reservas que el de la empresa particular, que ahora es Talos y dos empresas más. Entonces hay una proporción como de 60-40, por decirlo así. Entonces es más lo que tiene Pemex. Y lo segundo, para que se perfore y se explote un yacimiento conjunto, es que lo lleve a cabo la empresa con más experiencia. Entonces Pemex tiene más experiencia y ese era el motivo de la inconformidad. Talos quería operar el yacimiento,
buscándole la forma de llegar a un acuerdo, tuvimos que decidir que Pemex iba a invertir, porque ellos hablaban de que iban a poner la inversión y por lo mismo ellos tenían que operar el yacimiento, además con un plan de producción que no era tan conveniente para el país, porque era ir extrayendo lentamente crudo y eso nos significaba menos ingresos para la hacienda pública. Entonces, llegamos al acuerdo que si Pemex aportaba inversión, o que cada una de las partes iba a aportar la inversión que le correspondía, y por lo mismo Pemex sí aportaba esos recursos, operaba y administraba el campo. Y parece que se está llegando a un acuerdo con ellos. Y es bueno, porque yo mismo le dije al gerente de la empresa que se les garantizan sus inversiones. Por ejemplo, ellos alegan de que perforaron pozos exploratorios y que ya invirtieron y que ellos encontraron el petróleo. La verdad que eso es muy relativo, porque si trabajaban funcionarios de Pemex, pues ya se sabía. De todas maneras, el compromiso es que esa inversión exploratoria se prorratee y que Pemex ponga la parte que le corresponda, que todas las empresas participen en toda la inversión. Entonces, le dijimos que tengan confianza, que está garantizada su inversión, que tienen garantizado su permiso, su concesión y que además van a tener utilidades razonables y garantizado pues la venta de todo el petróleo, porque Pemex tiene todas las instalaciones para llevar ese petróleo a la terminal de Dos Bocas, está cerca, en el mar de Campeche. Entonces, ayer terminamos, estuvimos con el embajador de Estados Unidos y con los gerentes de las empresas. Les diría que casi en todos los asuntos hubo acuerdo y creo que fue muy bueno este diálogo. Estuvimos horas atendiendo los temas, el secretario de Relaciones Exteriores, a veces el secretario de Gobernación, la secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el director de Pemex, todos los técnicos atendiendo caso por caso. Entonces sí avanzamos bastante y quedamos también, ayer que hablé con el señor John Kerry en una teleconferencia, de participar
en un encuentro para dar a conocer todo el plan de México de transición energética. Va a ser sorprendente porque México va a demostrar que es de los países que más energía limpia produce y producirá en el mediano plazo por las inversiones que estamos haciendo. Después de toda la campaña esta de que queríamos apoyar a la Comisión Federal porque estábamos a favor de las energías sucias. Con combustóleo. Con combustóleo, pues ya ahora es probable que ya no haya combustóleo. Por las cotizadoras. Por las cotizadoras. Sí. Entonces, es un plan que no creo que lo estén aplicando en otro país del mundo. Entonces vamos a poder informarles lo que siempre hemos dicho. No queremos que con la bandera de las energías limpias se hagan negocios sucios. Eso es todo. Y poner orden, y a eso nos dedicamos. Así. Y entonces, esto quiere decir que van a seguir las inversiones de los Estados Unidos y hasta más, ¿no? Podría ser. Sí, hay compromisos de inversión. Con una de las últimas empresas que atendí ayer, hay un compromiso de inversión de alrededor de $3,000 millones. Una empresa de ayer. A ver si nos… A ver, incluso el dueño vino y es también dueño de un equipo de básquetbol. Si fuese dueño de un equipo de béisbol me acordaría yo perfectamente, pero es dueño de un equipo de básquetbol en Estados Unidos, de la tarde o de la mañana. Sí, cómo no, les podemos informar. Pues nada más en esta son 3 proyectos. Con esta empresa ya tenemos, los de Comisión Federal nos pueden mandar. Sí, no, ahora les digo. Incluso a ver si nos puede mandar la foto que nos tomamos. No publicamos las fotos, pero con todos nos fotografiamos. Vinieron los gerentes, los CEO mundial, así le llaman, CEOs. Él viene, tienen inversiones en todo el mundo, es de las empresas del sector eléctrico muy importante. Entonces tienen 3 proyectos, por eso él mismo habló de que son alrededor de 3,000 millones de inversión, porque es el gas para Baja California, para La Paz, eso ya está contratado, una planta de licuefacción en Altamira y otra planta, o mejor dicho, es una inversión para terminar una obra que se llama La Cache. Perforaron en la época de Calderón, empezaron a perforar en aguas profundas, si se acuerdan,
en el Golfo de México, casi enfrente de Alvarado, en el mar, aguas profundas, para extraer gas. Se encontró gas, se invirtió desde entonces en plataformas alrededor de 1.500 millones, pero en análisis de rentabilidad no costeaba seguir invirtiendo, y ya en el gobierno pasado prácticamente no invirtieron. A ver si está. Ese es el señor Adams de Milwaukee, Bucks de Milwaukee. Ese es su equipo y su empresa. A ver si está. Sí, él estuvo. Bueno, en el caso de la Cash, es para terminar la obra. Pemex invirtió alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces se requieren otra cantidad parecida y él está interesado. Entonces son 3 proyectos. Sería también una planta de licuefacción para la explotación de ese gas. Es una sociedad con Pemex y son nada más con este señor 3.000 millones de dólares. Pues no, mejor hacemos un informe de lo que significan estas 16 empresas. Newford Energy es conocida mundialmente. ¿De acuerdo? La compañera. Pues nos vamos así en una fila, ya ni modo. Bueno, a ti te toca también. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar si ya tienen más o menos un estimado de los recursos que han ingresado por la regularización de autos chocolate en los estados en donde se está implementando, y también cuándo regresaría este recurso a los municipios para iniciar con el bacheo. Bueno, hoy vimos eso en la mañana, a ver si nos da la lámina, nos manda la gráfica Rosa Isela para orgullo de Sonora. Es el primer lugar en regularización, Chihuahua en segundo, de lo que me acuerdo. Ahora lo vamos a ver. Y creo que en tercero Baja California. Ya se está trabajando en 11 o en 21, ahorita vemos, y se está avanzando en el programa. Es la gráfica que nos presentó Rosa Isela. Se está trabajando de manera conjunta con los gobernadores. Aprovecho para invitar a todos los que tienen carros irregulares. Son 2.500 pesos. Y así vamos. Sí, decía yo Sonora. Sí, aquí está. 21,000 regularizados. En segundo, Chihuahua, sí, 16, casi 17,000. Baja California, 12,201.
y Zacatecas, 11,883. En total, 92,000. Hasta ahora, 92,454. Pero ya hay citas por 260,000. Ya se han instalado todos los módulos. Depende mucho de la instalación de los módulos. Y hay gobiernos como el de Sonora, como el de Chihuahua, Baja California, sobre todo esos dos, para darles el mérito, que están ayudando mucho. A ver, en el caso de Sonora son 6 módulos, el caso de Chihuahua, miren Chihuahua, 19. Por eso tiene ese número. Así vamos. ¿Y en recursos tendrá el dato cuánto ha ingresado? Le vamos a pedir a Rosa Isela de cuántos recursos se han obtenido y ya empezar a mandar los recursos a los estados y a los municipios. Más o menos, ¿para cuándo estima podría llegar este recurso a los estados y municipios para el bacheo? Pues lo más pronto posible, nada más que tengamos pues una información más amplia, que les toque más, se los enviamos para que empiecen a tapar baches, a reparar las calles. Ya le tocó ahora que fue a los caminos allá de Sonora, le tocó el camino para ir a Desemboque. Sí. ¿Cómo estaba? Sí, ese camino a Desemboque lo vamos a repavimentar. Hicimos el compromiso con el gobernador, porque ya ahí no se puede tapar baches. ¿Sí? Está bombardeado. Sí. Entonces, ese requiere repavimentar hasta Puerto Libertad. En los acuerdos que se obtuvieron ahora con estas reuniones, a ver si pones un plano o un mapa de la República o de Sonora. Que están hablando de inversiones. En Puerto Libertad se autorizó para una inversión de alrededor de 2,000 millones de dólares, también para una regasificadora. Ahora les voy a explicar por qué lo del gas. No regasificadora, sino una planta de licuefacción, que tiene que ver con lo mismo. La licuefacción es congelar el gas, es para trasladarlo, transportarlo en barcos, 10, 15 horas a Asia. Y la regasificadora es para volverlo a su estado natural y meterlo a los gasoductos, ya, y distribuirlo. Entonces, allí en Puerto Libertad ya se autorizó para una planta de licuefacción de 2,000 millones de dólares, y nos importa mucho por el empleo, por el trabajo. ¿Y de las 16? Es una zona que además en
necesitamos cuidar mucho porque últimamente ha habido bastante violencia en esa zona que ahora vamos a ver. ¿Y para Baja California, de las 16 empresas que vio, hay algún proyecto nuevo? Baja California, Ensenada, Tijuana, Mexicali. Pues en Ensenada está Sempra, que lleva un 30% de avance, también en una planta de licuefacción. Y tienen ellos, pues es una inversión igual, como de $2,000 millones, y esa sí la van a terminar en el 24. La de Ensenada. Estoy pensando sobre, es que así de memoria no, pero sí es una inversión considerable que tiene que ver con el sector energético. Cualquier plan. Saben que conozco los planos y a veces los que se hacían antes, ¿cómo se llaman? Los mapas y planos, las guías rojas, ya no se hacen. ¿Ya se volvió? Sí. Entonces ahí descubría yo las tranzas que hacían algunos gobiernos, porque de repente allá donde andábamos, en la sierra, camino pavimentado o un camino que no existía, que seguramente lo cobraban y no lo hacían. Pero bueno, es esto. Esta es la isla del Tiburón, estos son todos territorios SERI y nosotros estuvimos por acá, por aquí. Sí, y este es el camino que está lleno de baches. Y Libertad está aquí en el puerto de Libertad. Entonces, si bajas por acá, tiene que estar Caborca. Acá. Sí. Entonces, es el municipio de Pitiquito, que es uno de los municipios más grandes del país en extensión territorial. Pitiquito llega a la frontera. Entonces ellos van a meter un ducto aquí. No hay mucha afectación porque es una zona muy despoblada, es desierto prácticamente, pero nos importa mucho el trabajo aquí para la gente. Y aquí es donde estuvimos con los SERIs y vamos a seguir visitándolos para ayudarlos. Y llegaron aquí a esta reunión de Libertad, pero yo no conocía sobre el proyecto, lo vimos ahora. Aquí me pidieron lo de una escuela que vamos a construirles, porque es una zona muy abandonada ahora con esta inversión, y quedamos de que van a aportar también terrenos para el beneficio de la comunidad y es probable que se establezca un cuartel de la Guardia Nacional. Es
Gracias, presidente. Ya por último, en un segundo tema, el domingo cumple 13 años pues, la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Preguntarle, presidente, si ha tenido contacto con los papás de las víctimas, pues ¿qué les diría en este aniversario de 13 años de esta tremenda tragedia y pues qué acciones está tomando el gobierno para impedir pues que vuelva a suceder algo similar en algún centro en alguna guardería? Bueno, lo primero es no privatizar las guarderías, ¿sí? Subrogarla, ya eso se terminó. El hacer negocio con las privatizaciones es realmente inaceptable, ¿no? De que el Seguro Social tenga que subrogar o subcontratar o privatizar guarderías. Entonces, ¿para qué es el Seguro Social? No puede el Seguro Social administrar las guarderías, pero como estaba de moda lo de las privatizaciones, bueno, la basura, los reclusorios, el agua, todo había que privatizar, ¿no? Sucedieron estas cosas, ¿no? Muchas desgracias lamentables, porque pues no hay control, no hay regulación, no hay experiencia, todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas, de quienes tienen influencias. Todo eso fue una desgracia, todo ese periodo neoliberal. Y fue muy lamentable pues, este caso. Yo voy a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoe Robledo que si pueden, pues hoy o mañana, antes del domingo, que informen de la atención a los familiares, a las niñas, a los niños, que informen sobre la reparación de los daños, que informen sobre la cuestión judicial. Ahora que fui a Hermosillo, lo que me encontré fue un familiar de uno de los bomberos que está preso, que hay unos bomberos presos. Y como siempre, también es echarle la culpa al de abajo, y los de arriba gozan de impunidad. Vamos a que nos informen de cómo va la denuncia, si te parece, sobre este caso. Y un abrazo a los papás y a las mamás. Adelante. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea.
Presidente, en este informe que nos presentaron, que ya nos entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la secretaria Rosa Isela Rodríguez sobre el caso de los refugios de Rocío Orozco, se revelan dos cosas muy importantes. La primera de ellas, que ya se le dio vista a la Fiscalía General de la República sobre este caso para que acompañe con un análisis penal de pues las responsabilidades que tuvieran los dueños de este refugio, entre ellos, por supuesto, Rocío Orozco, y con ello pues se advierte que sí es un tema de carácter federal, del fuero federal. Y segundo, también las dos secretarías, es decir, Gobernación y también Seguridad y Protección Ciudadana, hacen una propuesta. Están recomendando que estos refugios destinados a niños y niñas víctimas de trata de personas, del delito de trata de personas, sean ya operados por el Estado mexicano. Entonces, preguntarle, presidente, si usted acompañaría esta recomendación que están haciendo estas dos secretarías y si eso se pudiera lograr en lo que queda del sexenio, de su sexenio, y con esto pues garantizar ya por fin el interés superior de la niñez y que no vuelvan a ocurrir estos casos como de los 3 pequeñitos que fueron violentados sexualmente. Sí, es parte de lo que estamos hablando, de lo de la guardería ABC, de toda una política, no solo de México, del mundo, de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, de ir quitándole funciones al Estado, ir creando en paralelo instituciones supuestamente independientes, autónomas. Es parte del modelo neoliberal que se implantó. Entonces, sí, nosotros queremos que el Estado asuma su responsabilidad social, que no incumpla con su responsabilidad social. Y en este caso los refugios y en otros, que la recomendación que hacen las dos secretarías se pueda llevar a cabo. Sí podríamos nosotros atenderlo. Se tiene el DIF, se tiene instituciones con este propósito. Y cuando se trata de justicia, pues no hay problema presupuestal, siempre se consigue. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Y en otro tema, presidente, pues ayer ya veíamos esta extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pero hay otro gobernador que también ha sido señalado de peculado. Nosotros tuvimos acceso a los expedientes de García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, no solo el expediente judicial en México, sino también el de Estados Unidos. Se da cuenta de, por ejemplo, 17 reportes del FinCEN, esta institución estadounidense encargada de revisar las operaciones relevantes o sospechosas, y en estas pues se da cuenta de toda una red de inmuebles y también de empresas que habría constituido este gobernador de Tamaulipas, así como su familia. Se menciona incluso a su madre, su esposa, sus 2 hermanos en una red de presunto lavado de dinero. Incluso se señala en ambos expedientes que tendría relación con el cártel de Sinaloa, pero también con grupos criminales de la delincuencia transnacional colombianos. Entonces, preguntarle, presidente, pues sobre este deslinde que debe de haber. Ayer también lo planteaba sobre el caso de Genaro García Luna, que no existía un límite, que no existía una frontera entre la delincuencia organizada y el gobierno, y muchas veces era el gobierno pues el que protegía a los grandes criminales, ¿no? Se conoce desde hace mucho tiempo que
que incluso los narcotraficantes tenían estas charolas o credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, preguntarle, presidente, ¿qué se puede hacer en México para que ya no exista esta colusión entre gobernantes, en este caso gobernadores estatales, y el crimen organizado, y que poco a poco se vaya limpiando pues de esta, digamos, este lastre que llevamos por tantos años? Pues ya se ha ido avanzando y va a continuarse con eso. No puedo comentar nada con relación a los gobernadores porque estamos en víspera de las elecciones y no debo hacer ningún comentario. Sí quiero, porque esto es otra cosa, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Y en el caso de Labastida habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemex Gate, de este fraude contra Petróleos Mexicanos. Sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya se tiene un ciclo y estarse en paz. Pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral? El señor Labastida, me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA, cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Me invitó a cenar como 2 o 3 veces a su casa y siempre pues la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país y recuerdo
que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, el llamado Pemex Gay. Hasta multaron al PRI por eso. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. La verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como sí lo impidió Fox. Y a todos nos consta, él mismo sabe. Bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces, con todos los medios de información. Y todavía el día de la elección hay constancia, rellenaron las urnas, falsificaron las actas y no quisieron contar los votos. Fue un fraude en el 2006. ¿Qué le reconozco a Peña Nieto? De que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados. Como no se ponían de acuerdo, pues estaban divididos. Y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía, porque yo era un peligro para México. Y lo fueron a ver los traficantes de influencia, porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios, los que se sentían dueños de México. Y el primer planteamiento fue que se unieran y que declinara el candidato del PRI, Mit, y que quedara el candidato del PAN, Anaya. Y no aceptó Peña. Y este es un buen tema de investigación, porque ahí están todos los actores vivos. Luego avanza
la campaña, no pueden subir, vienen los debates, apostaban, trajeron expertos a que me iban a descontar en los debates, sobre todo Anaya, haciendo lo mismo que le hizo el presidente Trump a la señora Clinton, se le fue a parar ahí enfrente y se llevó su respuesta y no pudieron. Luego, en la desesperación, vuelven a buscar a Peña para ofrecerle de que ellos se encargaban de bajar a el del PAN, Anaya, y que quedara como candidato único Mit, y no aceptó. Bueno, esto que les estoy diciendo, claro que influyó, pues si Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aún siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto. Es el y poder, más el poder del Estado. si se tiene, ¿sí?, a la institución y el presupuesto, todo lo que usaron, y el CISEN y todo. Bueno, pues sí tengo que reconocer eso, pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo. Por eso estamos avanzando en la transformación, porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados, no podría yo hacer nada, absolutamente. Y en el caso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento. Esto que estoy aquí ahora sosteniendo, esta gran revelación de la Bastida, la paladina de la libertad, por un tiempo, que engañó Carmen Aristegui. A ver si no consigues mi discurso de cuando tomé posesión, que al inicio. ¿Cómo no lo voy a reconocer si yo padecí del fraude electoral orquestado desde Los Pinos? Sé lo que es eso, pero en general los fraudes en México, que no ganó por primera vez el PAN la gobernatura de Baja California con Rufo Apple, porque Salinas lo permitió, porque no le metió todo el acelerador del fraude. En cambio, en Michoacán, Cristóbal Arias ganó, pero como a nosotros no nos trataban entonces como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir, ahí no les importó hacer el fraude, aplastar a la gente, incluso reprimir al pueblo. Entonces, eso sí, aclararlo. Y otra cosa,
acerca de los vínculos con el narcotráfico. Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar, porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. En primerísimo lugar. Y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Sí puedo enfrentarlos. ¿Tienen el discurso? No, el de la Cámara. Tomando posesión. Al inicio. Aquí está, mire. ¿Para qué le damos? Yo pensaba que iba a ser en video, pero… Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Esa es la gran nota de ayer, que lo dije al inicio de mi discurso de toma de posesión. Y mandé en su comportamiento con relación a la elección, actuó con apego a la legalidad. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, presidente. Y para nuestros adversarios, ayer salió una encuesta, la puedes poner porque quiero presumir un poquito. ¿Saben por qué la doy a conocer hoy? Salió ayer. No solo por esto, sino para agradecerle mucho al pueblo de México por su confianza, porque esta es una prueba inequívoca de que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia de los más elevados del mundo. Porque vaya que está fuerte la campaña en contra. Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué?
lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela. Etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Decía Miguel Hidalgo, y lo repetía Benito Juárez: el pueblo que quiere ser libre, lo será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo. No hay más, y no menospreciar la capacidad del pueblo para decidir. El pueblo es mayor de edad. Por eso Lincoln decía: al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, y aquí está la prueba. Miren, $66 de aprobación, 25 en contra, 9 no contestó. Seguimos estando en segundo lugar, porque en primero está este fenómeno, me mandó a decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar. Es el presidente de la India, Modi, 76, 19, 5. Ese es el primer lugar. Pero si ven los demás, pues estamos bien, y es por la gente. Entonces, por eso enseñan el cobre, muestran el cobre. Quienes antes pues tenían un poco de sensatez, actuaban con prudencia, están
desesperados y enajenados o ofuscados por el coraje. Entonces, vamos a continuar adelante. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias de Veracruz. Pues aprovechando el tema internacional que ya tocó, hace algunas semanas tuvo aquí a dos invitados, venían de Francia. Por aquí tuvo a uno que pudiese ser el líder del Congreso de Francia y también nos comentaba él, platicamos 10, 15 minutos con él muy ampliamente, que su amigo Melechó podría ser, en dado caso, no sé si primer ministro, no sé cómo se maneja el tema de Francia. ¿Qué mensaje usted le mandaría a ambos? Obviamente, pues está en previo a la elección en Francia. Ya no voy a meterme porque no debo. Es mi amigo Melechó, o sea, lo estimo mucho, es un hombre de lucha, consecuente, íntegro, pero no voy a meter. El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad, que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto. Y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Morri, que trajeron cuando en el 2006, cuando impusieron a Calderón, que fue el que acuñó la frase Andrés Manuel o López Obrador, un peligro para México. Morri, ese mismo publicista, junto con Solá de España, pero el creativo, entre comillas, el que acuñó la frase fue Morris, sí, ¿no? De Estados Unidos, lo trajeron, sí. Amigo del que después fue embajador, que ahora es opositor a nosotros abiertamente, un internacionalista mexicano que fue embajador de México en Estados Unidos, ¿Castañeda? Sarucán, Arturo Sarucán, y de Brando, cuñado de Calderón, todo ese grupo, y Solá. Todos ellos se armaron, claro, con el apoyo de las televisoras, de todos los medios de comunicación, de las cúpulas empresariales, de todos, Claudio X González, papá, y todos. No estoy inventando nada. Entonces padecimos de toda esa campaña de calumnias, incluso violatoria de la ley, porque invirtieron dinero en publicidad, hasta las empresas aportaban dinero para la campaña. Ese mismo Morris fue
luego asesor de un político republicano de buena fama, ya afinado, que fue el que enfrentó a Obama, McCain, que incluso había resultado condecorado como héroe de guerra, muy querido en Arizona. Bueno, Morris fue asesor después de la campaña en México. Y la misma recomendación: Obama, un peligro para Estados Unidos, del Morris. Nada más que pues no funcionó. ¿Y por qué no funcionó en Estados Unidos y sí funcionó en México? Porque en ese entonces en México la mafia del poder económico y político tenía el control total, o para no ser exagerado, casi total, 99.9% del control de los medios de comunicación. Increíble. 99.9% del control de los medios de información convencional. Esto es periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Entonces, si se tiene el medio y el mensaje, pues funciona. Todos se alinearon, todos. No existían las redes sociales, no existían. Entonces, pero fíjense lo que es el pueblo, mucha pieza. Aún con todo y eso, ganamos, y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores. Tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas, y se negaron a contar los votos. Empezaron a argumentar, pero hasta los intelectuales orgánicos, y hubieron manifiestos de todos los mismos intelectuales estos, vendidos o alquilados, de que no era posible hacerlo técnicamente. En ese entonces, casi al mismo tiempo, hubieron elecciones en Costa Rica, y fueron elecciones cerradas, ni siquiera tan cerradas como esta, formalmente, porque no fue cerrada. Yo gané, calculo, con 5 millones de votos de ventaja, y cerraron la elección. Bueno, pero así cerrada fue la de Costa Rica, y se pidió el recuento voto por voto y se concedió, y se demostró de que el que ganaba, ganaba. Y Santa Paz, que era lo que yo planteaba, que no quedara la mancha, y era la mejor manera de resolver el problema. El voto por voto. El voto por voto. Y dijeron que no se podía técnicamente, legalmente no se podía hacer.
Le escribí a Calderón y me contestó eso, que a él no le correspondía, que eso era un asunto de las autoridades electorales. Hubo una magistrada electoral, porque no coincidían, habían más votos que votantes, también faltaban boletas. Entonces, cuando le preguntaron a esta magistrada, familiar de un general del Estado Mayor, que era magistrada electoral, le dijeron: oye, ¿cómo explica usted de que falten las boletas en una casilla, falten tantas boletas? Ah, dice, es que hay jóvenes que van a votar, les entregan la boleta y en vez de depositarla, se la guardan porque se la quieren llevar de recuerdo. Es textual esto, es lo que estoy diciendo. Pues todo eso sucedió. Entonces, por eso lo de Petro, es nada más para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además por lo general siempre tienen el control de todos los medios, pues dominan, aturden, se imponen, están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. Entonces, no es solo el fraude tradicional, no, el fraude que significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, de esa guerra sucia, todo el dinero que se utiliza, los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio. Pero bueno, ya. Rápidamente, ya para terminar, porque sabemos que tiene que irse a esta parte de la gira del fin de semana, pues tal parece que el horario de verano siempre se queda al último. Supimos, antes de que usted tocara el tema en la comisión permanente, un legislador, que no voy a decir su nombre porque así me lo pidió, que le pusieron los estudios en su escritorio desde que se tocó el tema hace 3 meses. Creo que lo tocó el compañero Hans Salazar. Pero es preguntarle cuándo específicamente se va a dar a conocer o se va a hacer el tema de la consulta para el horario de verano. Es un tema que a la gente le interesa mucho. Desde Cedillo, yo me acuerdo cuando fue el tema del supuesto ahorro, que no fue ahorro, que se fue por el tema de la bolsa, para estar prácticamente en línea con la bolsa de Nueva York. Pues es preguntarle que nos pueda dar detalles de este tema del horario de verano, cuándo sería lo que es el tema de la encuesta de que usted comentaba el día de ayer. Va a ser ya la decisión, la propuesta nuestra se va a dar a conocer a más tardar en una semana. Si no es la semana próxima, la otra, ya se da a conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda lo del cambio, lo del horario de verano. Ya tenemos todos los estudios, ya nada más sería cosa ni siquiera de hacer una consulta, porque si no nos va a arruchar el INE. ¿Quién sabe cuántos millones va a pedir? No, una encuesta. Y yo tengo la facultad
para enviar una iniciativa. Entonces, solo es decir, se va a hacer la encuesta y se va a mostrar el resultado, y a partir de lo que decida la gente, ya. Y en ese tema, cuestión técnica, el horario de verano actual termina el 30-31 de octubre. Sí. Termina el actual horario, regresamos 1 hora a la manecilla del reloj y se queda el horario de invierno, podemos decir, ya se queda permanente. En dado Que caso. ese es el que va a quedar. Okay. O sea, es algo técnico, pero la gente a veces se confunde. ¿vale? Sí, ese es el que va a quedar el horario que estaba anteriormente. Que no quiero decir cómo le llamaban a ese horario, cómo le siguen llamando a ese horario, porque hay que cuidar el Estado laico. Pero, no, sí lo voy a decir, sí lo voy a decir, el horario de Dios. ¿Y sería decreto lo que se va a hacer? Porque fue un decreto finalmente lo de Sí, Cedillo. lo que procede. Sí. Perfecto. Nada más que, de todas formas, vamos a hacer la encuesta para mostrarla. O sea, y se va a dar la información son dos cosas: dar la información. La información que tenemos es que el año pasado completo el ahorro fueron 1,000 millones de pesos. Ahí les entregaron en todo el país 1,000 millones de pesos. Quiero aclarar que hay estados en que no hubo cambio. Un estado, por ejemplo, donde no cambió fue Quintana Roo, Sonora. ¿Sí? Entonces, sí, ahí no hay novedad, pero sí influye, sí, en Sonora y en todos lados, porque se va separando mucho el horario con relación al centro. ¿Sí? Entonces, sí, entonces es el cambio. Bueno, lo que costó el estudio del daño a la salud, que está bien hecho, los trastornos que produce, y la salud es primero. O sea, no por 1,000 millones de pesos, ¿sí? Vamos a permitir un daño a la salud. Bueno, de todas formas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque ¿qué ha venido pasando? Se ha reducido el ahorro, porque se están utilizando lámparas que utilizan menos. Sí, y por una serie de factores. Entonces, antes era un poco más lo que se gastaba, ahora el ahorro es menor. Entonces, podemos bajar todavía más si todos ayudamos. Y nos ayudamos, sí, con un programa para no gastar energía de manera innecesaria. Y hacer todos un compromiso de ahorrar energía, el gobierno y los particulares de manera voluntaria, convenciendo de que a todos nos conviene. Entonces, ya me voy. Te quedas para la próxima. Se quedan para la próxima. Bueno, hay un periodista de Japón que te puedes esperar para el lunes, ¿sí? Y a ti te damos la oportunidad de que preguntes. Y hay consenso, ¿verdad? Ya, el lunes. Además,
sigue disfrutando la Ciudad de México.